tengo un ratillo, entonces, como unos 20 minutos, corregirme si no es así. ¿Sí? No me suelo encontrar en situaciones como estas. Entonces os voy a hacer una propuesta. Tienes vértigo, tienes vértigo. Un poco de vértigo, porque quiero improvisar algo que lo he improvisado en 5 minutos. Voy a hablar de la conexión, o sea, de conexión con Bruselas y de la sección que íbamos a haber empezado la semana que viene, o sea, la semana pasada de Ucrania. Pero os iba a proponer, si no os importa, aprovechando que ha sido el 8M, hacer un pequeñito análisis político de la situación del feminismo en España y su trascendencia a nivel europeo. Y luego ya hago una sección de Bruselas normal. No sé si me lo permitís. Por Sí, supuestísimo, tiempo, adelante. No tengo ni idea cómo va a salir, porque es bastante improvisado. De hecho, estaba buscando ahora mismo un vídeo y lo he estructurado un poquito en la cabeza. Entonces, lo que quiero hablar es primero de la situación, de un análisis político, de cuál es el contexto actual. Todos sabemos las grandes diferencias y tensiones que está habiendo a nivel gubernamental entre el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero de Podemos, y el sector socialista. En varios ámbitos, no solo con la ley del solo sí es sí, sino también con la ley trans. Y podríamos identificar estos dos núcleos como elementos divisores en avances feministas. Primero voy a intentar explicar en qué se basan estas diferencias, para luego hablar un poco de cuáles son las consecuencias o cuál es la visión europea de los avances que está habiendo en Europa, pero siempre entendidos desde ese contexto de disputa interna a nivel político. Entonces, como digo, hay dos grandes pilares que están dividiendo el movimiento feminista y que entonces está teniendo también un reflejo en las manifestaciones del 8M, en la que ya llevamos varios años en las que hay varias manifestaciones, no es una manifestación unitaria, y es debido a estos temas candentes que están generando fricciones dentro de ese movimiento feminista. El primero es la ley trans, de la que ya hemos hablado con anterioridad. Bea nos ha hablado, hemos tenido invitadas en las que nos ha hablado, y creo que todo se puede encapsular muy bien poniendo un vídeo que ya colgamos en redes sociales, que creo que merece la pena, son 2 minutos, en la que en un acto en el 8M de Irene Montero, unas chicas feministas la interpelaron y hubo un debate en el que yo creo que se reflejan muy bien las dos posturas y nos puede dar lugar un poco a entender este primer conflicto que vamos a explorar dentro del mundo feminista. Dime, Pedro, si se ve. Sí, dame un segundito. Vale. A ver, ya. Vale, son 2 minutillos. Y sí, creo Vale. que, sobre todo... Qué pesada sois, de verdad. O sea, es una corrupción, Gastando plazas. No os veo, estáis borradas. No os veo, estáis borradas. Si queréis, podéis subir. Yo os pediría... A ver, por favor. A ver. Chicas, ¿Queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto? Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿sí?, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza, y por eso es importante que hagamos políticas ¿Pero qué es públicas una que mujer? respeten a todas las mujeres. ¿Vale? Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Eso Pero mi es. obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos, y como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres. Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición con el sexo con el que nacemos, lógicamente las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación, que las mujeres hemos nacido con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras negáis. Se puede tener visiones diferentes, pero nuestra obligación como Estado y nuestra obligación como Gobierno y mi obligación como ministra es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales, en contra de los derechos humanos. Quien convierte en inseguras nuestras casas, nuestros centros de trabajo, nuestros espacios de ocio, no son las personas trans, son los agresores machistas, es el patriarcado. Y contra eso tenemos que luchar todas, y ponemos el cuerpo todas. Y que viva la lucha de las mujeres, de todas las mujeres.
Bueno, yo creo que mejor que nadie lo pueden explicar ellas. Creo que hay mucho que aprender también del movimiento feminista, que incluso habiendo discrepancias y diferencias, tienen la capacidad de hablarlo y de interpelarse mutuamente desde el respeto, a pesar de que esto está siendo uno de las decisiones del movimiento feminista. Y el segundo elemento del que quería hablar, antes de hablar de la proyección internacional del movimiento feminista a nivel europeo, es de la ley del solo sí es sí. Dar varios datos que a veces que hay que volver a la base para comprenderlo. La ley del solo sí es sí tiene un precepto fundamental que es poner el consentimiento en el centro. Esto se explica de forma muy sencilla en el sentido de que antes, para que hubiera una violación o se considera que una violación podía serlo, la violencia era un condicionante, es decir, había que mostrar que habías sido violentada físicamente para demostrar que te habían violado. Hay mucha casuística y muchos estudios que demuestran que no todas las mujeres se resisten ante una violación, lo cual no quiere decir que no sean violadas y no tienen muestras de violencia física. Entonces, ese paradigma cambió y se incluyó esta ley del solo sí es sí como consecuencia del juicio horroroso de la manada, en la que se puso el consentimiento en el centro y el condicionante ya no era la violencia, sino el consentimiento. Y la violencia es una agravante. Señor Lobo, se puso el consentimiento en el centro en la ley, no en el juicio. En el juicio de la manada. Exactamente. Fue a posteriori. Tal y como lo has dicho, podía dar pie a equivocación. Sí, muchas gracias por la puntualización. Entonces, bueno, es un cambio paradigmático, es un cambio cultural de una trascendencia jurídica enorme. ¿Qué ocurre? Ha habido 721 casos de sentencias que el Consejo General del Poder Judicial, por cierto, caducado desde hace 5 años, hizo un informe que lo ventiló sin mayor filtro y sin mayores explicaciones, en el que se explica que 721 condenas habían sido revisadas, sin decir que eso solo son el 25% de los jueces que han revisado condenas, mientras que el 75% no las han revisado. Es decir, que hay una reinterpretación minoritaria de las condenas y que además esas sentencias no son firmes porque todavía no hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que son cosas que hay que tener en cuenta. Y esos son hechos fundamentales. Entonces, una vez dicho y explicadas estos dos elementos de análisis político de lo que es el movimiento feminista, de la ley del consentimiento, de libertad sexual del solo sí o sí, del movimiento trans, que se ha explicado con el vídeo que hemos visto, ¿cuál es la percepción que se tiene en Europa? Es muy interesante, ha habido una consulta a nivel europeo sobre derechos feministas y el país con mayor ranking ha sido España y por delante de Alemania, y eso ha generado muchas discusiones entre los corresponsales de prensa extranjera en España. Hubo un debate el otro día muy interesante en la SER en la que explicaban que la percepción desde el exterior es de un país en el que se ha avanzado mucho desde la época de Zapatero, con la ley de violencia de género, con el matrimonio igualitario, con la ley del solo sí es sí, con la ley trans, y desde el contexto de la Comisión de Igualdad Sexual del Parlamento Europeo, el contexto internacional de Naciones Unidas, a todos los ministerios de igualdad de Europa, se ve a España desde los últimos 20 años como un referente feminista, hasta el punto de que los ministros de igualdad franceses, varios, son criticados por hacer visitas recurrentes a España para aprender del modelo español y luego no aplicarlas en Francia. Las críticas que reciben es dejar de hacer visitas a España y empezar a aplicar las leyes que ellos hacen en España. Y lo mismo es aplicable en Suecia y lo mismo es en Alemania. Es muy interesante, por eso quería enfocar un poco este análisis desde la división que nosotros vivimos y que es lo que tenemos más presente, mientras que la percepción en el contexto internacional y europeo es de tener a España dentro de los avances feministas como una referencia, y no solo desde este gobierno, sino desde la época de Zapatero. Era un poco el análisis que quería hacer, sin entrar en el mansplaining, que ya nos explicó Bea en su día. Quería hacerlo lo más aséptico posible, pero creo que en esta semana de 8M pues era también un poco relevante e interesante hablarlo, porque también está teniendo consecuencias políticas bastante relevantes. Muy bueno. Si os parece bien, entonces ya paso a lo que sería los 10 últimos minutos de la sección con Bruselas. ¿Puedo hacer un
una puntualización de 30 segundos. Cuando has dicho lo de que muchas veces muchas mujeres no se resisten y por eso no se las considera violación con la ley anterior y ahora sí, ¿no? Ya, vi un mensaje súper interesante, un tuit de Beatriz Jimeno, que la tuvimos aquí como invitada, que decía, cuando el debate estaba más encendido en las redes, dijo, una cosa que parece mentira que haya que aclarar, también puede haber deseo y no haber consentimiento. O sea, que es que al final la violación es mucho más amplia de la que pretenden dar a entender la derecha mediática e incluso muchos jueces. O sea, tú puedes tener deseo hacia una persona y en un momento va a decir, para aquí, no quiero. Totalmente. Y ya está. No quiero. Exacto. O sea, entonces... Pero yo creo que estos son los elementos que tenemos que superar del heteropatriarcado, que los tenemos muy grabados. Uno de los asesores del PSOE con esta reforma en la ley solo sí es sí decía la aberración de que ahora que había que pedirle a tu permiso a tu pareja si estaba dormida para tener sexo. Pues ¿Hay que despertar a tu pareja entonces? Hombre, pues sí, José Luis, hay que despertar a tu pareja y si tu pareja no le apetece, pues nada, te vas al baño y haces lo que quieras. O sea, exactamente. Hay cosas que parece mentira que haya que aclararlo. Sí, o sea, y que lo haya que aclararlo, vamos, no creo que nosotros estemos en una posición de tener que aclararlos, creo que es una lucha que pertenece a las mujeres y a nosotros nos toca un papel de apoyo. Por eso, bueno, hoy ha sido un tema de aprovechar el tiempo que teníamos para aclarar en este contexto del 8M eso, pero bueno, me parecía una buena puntualización. Muy bueno. De cualquier forma, entonces, estamos en el contexto de conexión con Bruselas. Esta sección suele empezar con un pequeño análisis de lo que ha sido la semana europea. La semana pasada no hubo Bruselas, ya me estoy desquitando. Entonces, bueno, revisar qué ha pasado las 2 últimas semanas antes de empezar con el nuevo ciclo que va a ser 3 programas sobre el contexto de la guerra Ucrania-Rusia y lo aclararé un poquito más en unos minutos, cuál va a ser la idea. Entonces, el contexto europeo, lo más relevante la semana pasada fue los avances en el protocolo de Irlanda del Norte, el Brexit. De esto hemos hablado largo y tendido. Acordaros, unos grandes problemas con el Brexit es el territorio de Irlanda del Norte, esa zona pegada a la República de Irlanda y que tras los acuerdos del 98, del Viernes Santo, hay prohibida el establecimiento de una frontera física. Es un territorio que al darse el Brexit se convierte en un tercer país, pero sin una frontera física con la Unión Europea. Entonces, cualquier producto que entrara a Irlanda del Norte desde el otro lado de las islas, desde lo que es Gran Bretaña, podía acabar entrando en la Unión Europea no respetando las normas del mercado común. Eso ha generado un grandísimo conflicto. Fue la última parte del Brexit. Ya hablamos de las consecuencias que tenía, territoriales incluso para el Reino Unido. Y la semana pasada se reunieron Sunak, el primer ministro, y von der Leyen, y aparentemente han llegado a un acuerdo sin entrar en tecnicismos, a través de etiquetados, distintas vías, y parece que eso va mejorando. Todavía hay que llegar a un acuerdo a nivel de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido y los unionistas tienen que aceptarlo y apoyarlo y veremos qué ocurre. Pero hay una cosa de trasfondo que Irlanda del Norte, al final, legislativamente se va a ir separando del resto de Gran Bretaña, quieran o no quieran, por el hecho de estar integrado en la isla de Irlanda. Y es una realidad que es tozuda y que los británicos no quieren aceptar, pero es una de las consecuencias del Brexit. Eso es como análisis de lo que pasó la semana pasada y esta semana, 2 elementos muy importantes. Una cosa, señor Lobo, solo un apunte que ya lo hice cuando hablaste de este tema. Resulta paradójico que el Brexit vaya a generar una independencia económica de Irlanda del Norte respecto de Gran Bretaña. Es el sueño de los republicanos, es increíble. Sí. O sea, de los republicanos los de la República de Irlanda, es increíble, totalmente de acuerdo. Otro apunte muy importante esta semana, hubo una reunión de von der Leyen en Estados Unidos, se trató el tema de Ucrania, pero se trató sobre todo el tema de China. Todo lo que llevan diciendo los analistas y que ya lo hemos estado diciendo, que parece ser que el conflicto Rusia tenía como motivo ulterior China, parece que se está clarificando, aclarando cada vez más. Parece que esta es una guerra de desgaste contra Rusia como posible gran aliado de China en un posible conflicto que se está cociendo y que es preocupante. Nos estamos metiendo en una situación complicada con estas luchas en un nuevo mundo multipolar y bueno, Estados Unidos pidió a sus aliados a hacer frente común contra China, prohibir
los productos de alta tecnología chinos, entrar en una guerra comercial de frente. Hay división en Europa, tenemos un papel de cuasi protectorado. Yo creo que al final nos alinearemos con Estados Unidos en contra de China, lo cual indica la poca independencia realmente geoestratégica que tenemos como proyecto europeo. Y otro apunte que nos va a dar lugar a hablar de la sección de Ucrania es que ha habido una reunión de ministros de defensa y se ha aprobado que va a haber un préstamo de 1.000 millones de euros para comprar más armamento para Ucrania. Ha habido distensiones, de hecho los estonios pedían 4.000 millones, Ucrania pide mucho más dinero. La conclusión que podemos sacar es que las cosas no van bien, estamos a un año de la guerra y lejos de buscar una solución pacífica, estamos invirtiendo cada vez más dinero en armamento. No sé si acordáis que hace 2 semanas hubo un pequeño conflicto en el que hubo una pregunta parlamentaria de Podemos al PSOE de si se iban a llevar tropas europeas a Ucrania, y se puso el grito en el cielo por parte del gobierno. Y esto no fue gratuito, no fue una provocación, sino que es lo que se escucha en los mentideros de Bruselas desde hace un par de semanas. Y hay globosondas que van preparando a la opinión pública. Esto ya lo hemos visto en otros conflictos. Esto ya es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia, en el que estamos utilizando a Ucrania como intermediario, pero cada vez es un conflicto más claro de los países de la OTAN contra Rusia en un territorio que es Ucrania, que está sufriendo las consecuencias, como siempre pasa en los conflictos bélicos. Y esto nos da lugar a lo que quería hacer, que es un ciclo de 3 programas sobre Ucrania y Rusia. Es algo delicado, lo quería hacer porque llevamos un año de guerra y por la evolución del conflicto. Me da miedo porque quiero intentar ser lo más aséptico posible, quiero intentar hacer un análisis de por qué escuchamos ciertas cosas en un lado y en otro, pero sin tomar partido, porque desde mi posición creo que la única vía posible es la vía y la solución pacífica. Pero bueno, voy a intentar dar los mayores datos posible. Voy a estructurarlo en tres programas. Hoy vamos a hablar de Ucrania y Rusia, de sus orígenes sus orígenes de pueblo común, como un pueblo hermano, si puede llegar a hablarse de ellos como el mismo pueblo, un poco un análisis histórico de sus orígenes. El siguiente capítulo hablaremos desde la época de la caída de la Unión Soviética hasta el Maidán del 2014, y el último hablaremos de la situación actual. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a intentar dar... Es muy difícil en 5 minutos hablar de un conflicto tan grave, pero voy a intentar dar muy poquitas claves, ¿de acuerdo? Entonces, la primera sección es esto, lo podríamos titular Ucrania y Rusia, el mismo pueblo, y aquí vamos a dar 4 claves. Primero, si hablamos del mismo pueblo, pues el primer punto del que vamos a hablar es que sí, podemos decir que son pueblos hermanos, en el sentido de que tienen siglos de historia en común, tienen una lengua muy parecida, lo cual es siempre importante, y es una geografía de llanuras, sin obstáculos físicos claros, es un territorio muy parecido. Entonces, desde ese punto de vista sí que podríamos hablar de pueblos hermanos, pero la segunda clave es que también hay diferencias, y en estas diferencias voy a hablar o ahondar un poquito más. A grosso modo, en Ucrania podemos dividir 2 zonas, lo que sería la zona este, que es la zona más rusa, y la zona de religión ortodoxa, cristiana ortodoxa, mientras que la zona del oeste tiene un carácter más nacionalista ucraniano. En ese sentido, podemos diferenciar no solo 2 regiones tan a grosso modo, sino 3 regiones que comparten estos criterios. Primero, una región que se llama Galicia, pronunciada muy parecida a nuestra Galicia. Antes de que lo diga Aitona Xavier, ¿no? O sea, te quitas el chiste de antemano, sí, para que Xavi no... Bien, bueno, esa zona que se llama Galicia bien jugado. Domina la lengua ucraniana, ha estado bajo la esfera polaca y austrohúngara hasta los años 40, en la que fue anexionada a la Unión Soviética por Stalin. Y la figura más importante de esta región es probablemente Stepan Bandera, que fue un colaboracionista en la época nazi, en el año 39-41, y uno de los elementos que escuchamos mucho de Rusia es limpiar a Ucrania de nazis. El origen viene de esto, de este colaboracionismo de la región oeste de Ucrania, pero a veces Rusia se olvida de que también en su territorio hubo tártaros, cosacos, chechenos que también colaboraron con el régimen nazi.
Por eso vamos a intentar equilibrarlo. Es todo complejo, pero vamos a intentar entender de qué vienen estas acusaciones cruzadas que estamos escuchando durante este año de conflicto. Y Stepan Bandera, de hecho, que era este colaboracionista de esta región más nacionalista, fue en el Maidán cuando fue adoptado como figura catalizadora del nacionalismo ucraniano. Ni siquiera era una figura tan relevante durante la historia ucraniana y fue más durante el Maidán cuando adquirió más peso histórico. Señor Lobo, Xavier, ¿qué es exactamente el Maidán? Lo explicaremos la próxima semana, ¿vale? Porque fue una revuelta popular de Ucrania que luego fue instrumentalizada por Occidente para dar un golpe de Estado. Eso lo explicaremos, ¿vale? El Maidán de 2014 es fundamental para entender Vale. la deriva de lo que fue la guerra y de hecho se puede datar el comienzo de la guerra con el Maidán de 2014. Ya lo explicaremos la semana que viene. Entonces, en este primer capítulo que hemos dicho Pueblo Hermano, hemos hablado primero de las cosas que les unen, de las diferencias regionales. Estamos hablando de Galicia. Luego hay una región que es la zona este, que es todo el arco, que eso ya vamos sabiendo nombres, desde Kharkov en el norte hasta Odessa en el sur. Es todo el arco rusófono, que incluye el Donetsk. Es la zona más... con más memoria, una fuerte memoria soviética, y luego está la zona de Crimea, la península que en el 54 Khrushchev regaló a Ucrania, porque en aquella época de la Unión Soviética las fronteras no eran tan relevantes, y esto es importante porque en uno de los discursos históricos de Putin echó en cara a los soviéticos haber regalado eso que era la madre patria a los ucranianos y que no les correspondía y que por eso se lo anexionaba. Y es cierto que incluso el cristianismo entró a Rusia y Crimea es parte fundamental de lo que es la tradición rusa. Eso es cuanto a las diferencias. El tercer punto que quiero clarificar en esta sección de si es o no el mismo pueblo es las tradiciones políticas. Hay una cosa interesante. Ucrania significa, es Ukraine, que significa literalmente en la frontera o la región limítrofe. Es una zona que mientras Rusia ha estado mucho más cerca de poderes fuertes como el poder zarista, Ucrania, al estar en la frontera, ha estado mucho más sobre la influencia de los austrohúngaros, de los turcos. Por ejemplo, Maidán, de lo que hablaremos la semana que viene, que es fundamental para entender la historia actual, significa plaza en turco. Es decir, es una región limítrofe muy influenciada por otros imperios, alejada del gran poder centralista ruso y que ha definido mucho su devenir histórico. Es una zona en la que se ha autorregulado en cierto modo, ha tenido mucha más holgura y más libertad para autogestionarse, y eso también marca mucho las diferencias de cómo ha evolucionado históricamente, que lo veremos más la semana que viene, pero doy un apunte, porque ya voy terminando, que es la cuarta clave que quería dar hoy, que es las oligarquías. Es un apunte del que hablaremos más. Cuando cae la URSS se empieza el proceso de privatizaciones, creció una oligarquía en ambas partes, una oligarquía que se quedó con las antiguas empresas estatales, tanto en Rusia como Ucrania, y han tenido evoluciones diferentes por esta tradición. Mientras que Ucrania ha tenido siempre más libertad e independencia, pues ha sido mucho más difícil tener estabilidad política en Ucrania, mientras que en Rusia enseguida, tras pasar unos años de cierto caos, se estableció de nuevo un régimen vertical dominado por Putin que siguió esa tradición soviética o rusa de tener todo bajo el control del poder central. Esto era un poco las claves históricas que quería explicar de este ciclo, que luego ya la semana que viene continuará con el periodo soviético hasta el Maidán y ya la última sección de lo que son las claves actuales del conflicto. Muy bien, además es algo que va a estar el tercer capítulo. Lo que hoy pensamos de lo que pueda ser el tercer capítulo con lo que está ocurriendo hoy en el conflicto entre Rusia y Ucrania seguramente no tendrá nada que ver con lo que seas capaz de contar dentro de 2 semanas, porque esto está cambiando todos los días, aunque lamentablemente en la deriva que has explicado al principio. Bueno, espero que haya quedado, perdonad, porque a veces doy muchos datos, pero espero que haya quedado claro un poco cuál es el objetivo de empezar por el principio, como siempre, para luego ir construyendo y ir entendiendo la evolución.